Ajá, arrancamos un nuevo fin de político y llegamos al episodio 4, este episodio que se llama Transición con Chavistas. Y antes de presentar a mi invitado, no mentira, antes de Oye, darte la palabra, Daniel, te voy a dejar una declaración textual de Elliot Abrams en el Miami Herald, creo que salió periódico de la Florida, además muy leído por la comunidad hispana y que alude al tema que vamos a tratar el día de hoy. Lo que viene después, si es que viene algo después de que caiga Maduro y de que se produzca la transición, que si se habla de transición debería ser hacia la democracia, no en Venezuela. Elliot Abrams ha publicado un artículo en el Miami Herald que tiene los siguientes párrafos. Los chavistas tienen que tomar una decisión. ¿Permitirán que su partido sea solo el partido de Maduro y de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima e inconstitucional? ¿O los chavistas apoyarán la democracia y permitirán que el pueblo de Venezuela elija libremente a sus líderes políticos? Para aquellos miembros de la Asamblea Nacional Chavista que dejaron el cuerpo, el paso más importante que pueden dar para revertir la crisis política es regresar a la Asamblea Nacional y tomar sus asientos. Y aquí dice otra cosa. Tanto la oposición como las voces chavistas son esenciales para la transición pacífica y la reconciliación nacional. Hermanos, pues somos hermanos todos. Como todos los ciudadanos del país, los chavistas deberán desempeñar un papel en la reconstrucción de Venezuela. En su mejor momento, escuchen bien esto, el chavismo representaba la inclusión de voces venezolanas que tradicionalmente habían sido excluidas de la conversación nacional. Pero si el chavismo es parte del futuro de Venezuela, debe ser verdaderamente democrático y no puede ser impuesto por la fuerza. Es decir, el chavismo, como diría Teodoro Pekov en las dos izquierdas, el chavismo herbívoro, Daniel, que no sea carnívoro. ¿Hay chavismo herbívoro? no, no hay chavismo herbívoro ni hay chavismo carnívoro. El chavismo es por naturaleza omnívoro. El chavismo por naturaleza se come todo y le mete a todo. Yo no sé si es que el señor Elliot Abrams o algunos voceros del gobierno de los Estados Unidos han decidido, en vez de escuchar a los que venían escuchando, ahora han decidido escuchar a Henry Falcón, a Claudio Fermín y a Eduardo Fernández, porque más o menos esa es la línea que defienden estos tres personajes, ¿no? Yo pienso que el primer error es hablar de chavismo democrático, y eso ha sido un error desde que arrancó esto. Y te digo, Neomar, con frustración, que yo siento en este momento que me siento como si hubiésemos regresado al 98. ¿En qué sentido? Yo siento que, porque fíjate, en el año 97 fue el año en el que Hugo Chávez sale a recorrer el país como candidato. ¿Okay? Y aparecía en las encuestas muy tímidamente. Estaba de primera en las encuestas Irene Sáez y de segundo en las encuestas, por cierto, el que aparecía más cerca, sobre todo en los sectores populares, era Claudio Fermín. ¿Sí? Después aparece Chávez y no desaparece nunca más. Chávez llega y se monta en las encuestas en enero del 98. Es que empieza Chávez a aparecer disputándole a Claudio Fermín, ¿okay?, en los sectores populares. Irene no aparecía con esa fuerza. Y Salas Romer viene a aparecer mucho después. Claudio empieza a tener problemas cuando rompe con Acción Democrática definitivamente, ¿no? Se veía que iba a ser candidato a Acción Democrática, no lo fue. Se pensaba que iba a tener el apoyo del MAS, no lo tuvo. Luego aparece Salas Romer y todo ese fenómeno y tal. Y lo demás lo sabemos. Pero ¿por qué digo que siento que regresamos al 98? Porque en el 98, cuando Chávez irrumpe como una opción viable, es decir, ya no era un candidato minoritario, ya no era una locura, ya no era exacto, ya no era una cosa underground, ya no era que el tipo, no, bueno, un candidato ahí, no, ya era una opción que estaba sobre la mesa, decía, coño, este tipo puede llegar a ser presidente. Cuando eso ocurre, empezaron entonces los normalizadores al ataque. ¿Cuáles eran los normalizadores de aquel entonces? Bueno, los mismos que ahora. ¿Ah, sí? Sí, claro. Claro, hay gente que no ha cambiado. Animadas de ayer y hoy. Hay gente que no ha cambiado su rol. Lo primero que empezó a aparecer fue los amenazados. ¿Okay? Que empezaron a decir públicamente, dice, mire,
Este tipo irrumpió en la política a cañonazos y a tiros. Este tipo no puede ser presidente. Este tipo fue a Cuba, este tipo se amarró con Fidel Castro. Mira la gente que tiene alrededor. Mira eso. O sea, eso no está bien. O sea, esa gente no es demócrata. ¿Okay? Esa gente no cree en la democracia. Esa gente viene a destruir la democracia. La democracia tiene graves problemas, hay que solucionarlo. Y empezó todo un movimiento, incluso dentro de los partidos, como para decir, mira, aquí puede ocurrir algo muy grave. Aquí nos pueden arrasar a todos. ¿Ok? Y cuando decimos arrasar es lo peor. Por ejemplo, lo que dijo Carlos Andrés Pérez en el programa de Marcel Granier, cuando ya era muy tarde, obviamente. Pero eso que dice Carlos Andrés, eso empezó a manejarse desde el principio del 98. Y en función de eso, finales del 97, principio del 98. Y en función de eso, hubo gente que empezó a responder. Por eso es que se lanza la candidatura de Miguel Rodríguez, que la lanza Carlos Andrés Pérez, como diciendo, mira, o sea, vamos a presentarle a la gente opciones serias de rehabilitación de la democracia. Por eso es que se empieza a hablar de Irene Sáez, oye, porque tiene una gestión muy buena, tal, en la alcaldía. Pero más fuerza fue lo que tuvo. Hubo dos iniciativas. Una fue un gran proceso de reflexión que se abre en Acción Democrática, que por cierto quien lo arma es Lewis Pérez, honor a quien honor merece, que era el secretario de organizaciones entonces, diciendo, mira, aquí hay que abrir un gran proceso de reflexión para que la gente que es crítica con el país y con los partidos, le demos la oportunidad de decirnos en la cara en qué nos hemos equivocado y qué debemos cambiar y mejorar. E hicieron una serie de foros donde salieron unas propuestas. Y en esos foros, y los grandes organizadores de esos foros, fueron Leopoldo Martínez Nucete, que tenía una ONG llamada Constructores de un País y que luego fue diputado por Primera Justicia. Allí estuvieron unos muchachos que llamaban unos muchachos de Alfaro, ¿verdad? Donde estaba Memo Arocha, donde estaba nuestra querida Carmen Beatriz Fernández, donde estaban varios jóvenes, por cierto, en la juventud del partido hubo un movimiento importante, estaba Jorge Millán, estaba este muchacho Oscar López, estaba Ramón López, y hubo una jornada de reflexión, y ahí sacaron propuestas. Mira, hay que hacer esto, hay que profundizar la descentralización, hay que hacer tal cosa. Ahí se hizo algo. Y lo que se buscaba era, mira, hay que regenerar la democracia, porque si llegan unos locos como estos, viene una opción de ruptura y van a acabar con esto. Y recuerda que para aquel momento lo que se pensaba como el ejemplo que se tenía de destrucción de la democracia era Fujimori. Sí, de los 90. Claro, porque ya en ese momento Fujimori había dejado de ser... la persecución, etcétera. No, porque ya para ese momento Fujimori había dejado de ser elegante. Ojo, Fujimori tuvo gran fama en Venezuela cuando disuelve el Congreso. Hasta el punto que a Rafael Caldera se le pedía, de hecho se lo pidió la causa R, todo le va a gustar a nuestro amigo Luis Trincado, que yo se lo recuerde, pero la causa R sacó un comunicado cuando reconocen cuando deciden que no iban a seguir reclamando el fraude que supuestamente le hicieron a Andrés Velázquez, sacaron un comunicado y le exigen a Rafael Caldera que disuelva el Congreso, que se lance un Fujimorazo, que se lance el Calderazo. Yo recuerdo, Daniel, haber leído comentarios, artículos de esa coyuntura. Eso duró unos meses, ¿no? Y Caldera, entiendo, lo llegó a barajar, pero al final luego no. Nunca. Es más, hubo un discurso donde Caldera dijo, creo que fue en una memoria y cuenta o algo así, él dijo, aquí hay gente que se le olvida que a mí me pidieron disolver el Congreso y yo me negué. Es una realidad, se negó. Si es que pedirle eso a Caldera, por Dios. O sea, pedirle a Caldera y Daniel, y fíjate de dónde viene todo, ¿no? Pero nos fuimos ahorita vamos con Abraham otra vez, pero sí, todo viene porque el Congreso era expresión del sistema de partidos y los partidos eran la democracia. Entonces, esa democracia, en medio de la crítica y en medio de la cosa, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? El problema está en los partidos. ¿Y cómo hacemos esto más elegante sin disolver los partidos? Bueno, no, vamos a disolver el Congreso. Porque lo que pasa es que el Congreso cayó... todos los vicios están en el Congreso. Pero es que el problema fue, Neomar, que el Congreso cayó en barrena en la credibilidad pública. Claro. Por dos razones en particular. Una,
porque hubo una cantidad de personajes que entraron al Congreso por el sistema de representación proporcional de las minorías y algunos miembros de partidos que se metieron en graves problemas. Hubo el famoso caso de la Parlamatraca, donde grabaron al diputado Douglas Dager con el señor Braulio Jatar haciéndole unos ofrecimientos que se vieron como deshonestos. Hubo el caso del senador José Marcico Betre, que vendía el voto, lo subastaba. Hubo el caso de diputados que se entraban a golpes, es decir, había un descrédito del Parlamento. Todas esas jornadas de reflexión, se supone que quien las debía recoger era Acción Democrática, que fue quien las llamó, con una gran candidatura de consenso en defensa de la democracia. Y entonces, bueno, cometen, en vez de sumar a eso a los Carlos Andresistas, que era lo que correspondía, reconocer el gran error que había significado la salida de Carlos Andrés Pérez, lanzar a un hombre como el propio Claudio Fermín en su momento, o como Antonio Ledesma, no, lanzan a Alfaro. Es más, el aparato. Al final se pensaba, decía, mira, qué bueno hubiese sido que ese consenso se hubiese construido alrededor de Salas Romer desde el principio de año y no al final. Lamentablemente no se hizo y ocurrió lo que ocurrió. Entonces, esa amenaza siempre estuvo, Neomar. Y tú sabes algo. Hay dos cosas que te quiero rescatar. Yo sentí, yo tenía 18 años, ya yo estaba en campaña, yo estuve en esa campaña y estuve cuidando mesa. Yo sentí que esa gente no era demócrata el 8 de noviembre del 98, que fue el día de las elecciones a las gobernaciones y al Congreso. Yo estaba cuidándole los votos al candidato del partido de Claudio Fermín de Renovación en Vargas, que era Gabriel Estaba, en la escuela 10 de marzo del sector 10 de marzo de la parroquia Carlos Zulle. Ahí estaba yo cuidando votos. Y hubo unos resultados que fueron expresión de lo que eran los partidos del momento. Acción Democrática fue el partido con más gobernadores. Salas Romer nada más logró la gobernación de Carabobo con su hijo. Hubo los liderazgos regionales, fueron los grandes ganadores ahí. Ahí no ganaron los partidos, porque ya la gente estaba votando por el que conocía. Entonces ahí ganó, el cura Calderón ganó en Táchira no por Copellano, ganó por el cura Calderón. José Curiel ganó en Falcón por ser José Curiel, no por ser Copellano. Jorge Carvajal ganó por Margarita, por ejemplo. No, en ese entonces no estaba Morel, entonces había otro que era el gran enemigo de Morel. Claro, el gran enemigo de Morel, que era Fucho Tobar, que fue la última vez que ganó porque se murió se murió al año. Entonces, ¿qué ocurre? Que hubo liderazgos desgastados porque la gente en las regiones votaba por el liderazgo regional, no por el partido. Esa es la realidad. Y donde había liderazgos desgastados, se colaron los chavistas, que tenían muy pocos líderes regionales. Ejemplo, Rafael Rosales Peña en Barinas era visto ya como parte de la decoración de Barinas. O sea, tú pasabas por Barinas y entonces estaban Las Piedras y Rosales Peña. Estaba desgastado. ¿Quién gana? Gana el papá de Chávez. En el Zulia, ¿quién gana? Gana Arias Cárdenas. En Nueva Esparta gana Fucho Tobar, pero es que Fucho Tobar era apoyado por el MAS. Empezar a ser Copellano, y él siempre gobernó con ellos. Donde había liderazgos desgastados, como en Vargas, donde José Rubín, de Acción Democrática, había sido el jefe de ese estado antes de nacer, y lanzan a un muchacho como Alfredo Laya con el apoyo del chavismo, y Laya gana. No gana por ser Laya, ni gana por ser Chávez, el que le levanta la mano, gana porque el liderazgo regional estaba desgastado. ¿Qué hace Chávez con esto? Chávez el día siguiente de las elecciones impugna, escucha bien, impugna todas las elecciones en todos los estados donde su candidato perdió. Un horror. Porque imagínate tú que en el año 98 Enrique Mendoza era imbatible en Miranda. Imbatible. Mira, Daniel, pero este es otro programa, nos metimos en otra cosa. Pero es que no, porque te estoy diciendo. Estamos en la transición. Estamos en la transición. ¿Y cuándo comienza la transición? No, esa es otra transición. ¿Cuándo comenzó aquí la transición? Esa es otra transición. ¿Y de dónde vienen los polvos? ¿Y para dónde van los lodos? Tú me vas a perdonar. Ajá. Pero cuando en el año 98 gana Chávez y el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, John Maisto, dice: no hay que hacerle caso a lo que dice Chávez.
Hay que hacerle caso a lo que hace. O cuando sale el señor Jimmy Carter, que era observador de las elecciones, y dice: he sido testigo de una genuina revolución democrática. ¿De qué estamos hablando aquí? Esa es la posición que ha habido en los Estados Unidos todos estos años también, que ha sido la mayoritaria. Porque esto que está ocurriendo con Trump, esto que ocurrió con Trump en un año de confrontación, fue una excepción en los 20 años de política exterior de los Estados Unidos, que lo que han hecho es morigerar su discurso con Chávez y tener un modo vivendi con el chavismo. Eso es todo, eso es todo. Y están pidiendo una transición con el chavismo, porque simple y llanamente ellos no creen en una cosa donde puedan borrar del mapa el chavismo, porque no lo han creído todos estos años, no lo han creído. Y siguen creyendo que el chavismo es una fuerza recuperable y regenerable. No lo es. Punto. Allí vamos y vamos a el tema en concreto. Fíjate tú, lo que deja entrever Abrams con este artículo y lo que uno interpreta incluso del propio 30 de abril es que evidentemente desde los Estados Unidos, que secunda las acciones, por supuesto, porque apoyan irreductiblemente a Guaidó, de esto que no le quepa la duda a nadie. O sea, que hay gente que dice, no, que como Guaidó ha hecho esto, por ejemplo, Brasil no lo apoya, o no lo apoya Colombia, o no lo apoya los Estados Unidos. Mira, yo no sé si Brasil o Colombia. Bueno, sí lo sé, pues, pero lo que veo yo en los Estados Unidos es más claro. O sea, no han dejado de apoyar a Guaidó nunca. Lo que sucede es que ellos, o Guaidó no ha relatado toda la parte de la película, porque obviamente no la puede relatar. Y la parte de la película que no nos han contado es que cuando cese la usurpación y cuando haya el gobierno de transición, probablemente ese gobierno, por lo que vimos el 30 de abril, que a mucha gente le disgustó porque dice, oye, ¿cómo es eso que estaba Michael Moreno ahí, que estaba Vladimir Padrino y tal? No, es que ni siquiera era que estaban, es que iban, si no a preservar el espacio en el que ya estaban, a tener nuevos espacios de poder. Y cuando estoy hablando de nuevos espacios de poder, es que me da la impresión de que Vladimir Padrino López, y he manejado esta hipótesis con cierta frecuencia, Vladimir Padrino López iba a ser factotum dentro del centro de decisiones de lo que ocurriese después del 30 de abril. Es decir, iba a ser más que una persona que estaba adherida a lo que iba a venir como gobierno de transición. De hecho, nosotros hablamos en uno de los episodios de Fin de Político de una solución que es muy a la venezolana, ¿no? Y la solución muy a la venezolana es la Junta Cívico-Militar. Bueno, yo después del 30 de abril, Daniel, pensaba, después de lo que he leído, de lo poco que hemos tenido acceso nosotros, que hemos podido leer, de que aquí lo que se estaba barajando era un gobierno cívico-militar donde realmente el soporte del gobierno era militar y la fachada era civil. Eso es lo que yo estaba viendo. Probablemente con Guaidó como fachada civil y con lo que lograra articular Padrino López como apoyo militar. ¿Tú ves a Guaidó en eso? Es que tú sabes que el problema no es si lo ves o no, es que es la fuerza de las circunstancias. Porque mira, uno habla con la gente que ve a los militares. Sí. Y tú dices, no, es que los militares no deben participar en política, deben ser no deliberantes. De hecho, y esta es una discusión, deben seguir votando. ¿Ah? Eso es un sueño en Venezuela. No, es que eso es lo ideal. Pero es que de la situación ideal a la situación real hay un trecho. Entonces, la situación real te dice a ti que si tú partes, Daniel, y nosotros hemos sido partícipes de este diagnóstico, o sea, somos de los que adherimos a esta línea de pensamiento. El actor principal son los militares. Maduro está allí por los militares, independientemente de que lo apoyen los rusos, que lo apoyen los chinos, que los cubanos les encante y no sé qué, que los cubanos le tienen infiltrada la inteligencia venezolana hasta los tuétanos. Si los militares mañana dicen, el árbitro dice, Nicolás Maduro no sigue en el poder. Mañana es Pepito de los Palotes el nuevo presidente de la República. Pepito de los Palotes será el nuevo presidente de la República. Bueno, si uno parte de ese diagnóstico, lo que viene a continuación es decir, bueno, es que si son protagonistas, ¿por qué van a ceder el poder? Y si lo ceden, ¿por qué se van a retirar a su espacio natural? Que es su espacio natural, pero del que lo sacó Chávez, que son los cuarteles. ¿Por qué ellos van a irse para allá y no van a querer en el gobierno de transición tener, sino una cuota, la mayoría de las cuotas de poder dentro de ese gobierno de transición? Entonces, eso es lo que yo entiendo, Daniel, que ahora los Estados Unidos está dejando colar en la opinión pública. Uno, con el 30 de abril, con las conversaciones con Padrino y el respeto de sus fueros militares, de su Ministerio de la Defensa, y de ahí para arriba todo lo que pueda querer. Y número dos, con esta declaración en el Miami Herald, no, es que los chavistas son también parte del país y no sé qué, y vamos a resolver. Y es que lo que ocurre es que aquí está la experiencia histórica, ¿no? Que es compleja porque Venezuela no es un caso histórico común. O sea, Venezuela no es el Chile de Pinochet,
que esto se lo saque de la cabeza a mucha gente, ni es la Nicaragua de Ortega, ni es la España post-Franco, no lo es. Que ellos están apostando a eso. Pero ellos están apostando a lo que han visto, y es que luego la transición lo que es una convivencia con sectores del antiguo régimen, del antiguo régimen. ¿No? ¿Tú crees que no? Yo creo que lo que ellos están apostando es a lo que pasa después de la transición. Claro, pero eso es después de unos años. No, después de la transición, ¿qué es lo que pasa? Que los sectores políticos que dicen ser, y esto inclusive aplica en Venezuela, dime qué movimiento político perejimenista sobrevivió en Venezuela. Nada. Lo hubo, como 10 años. Cruzada Cívica Nacionalista murió al nacer. Pues. Como 10 años tuvieron. Y nada más en el ámbito parlamentario. ¿Okay? Los más connotados políticos chilenos que se decían que reivindicaban a Pinochet o el periodo dictatorial, los pinochetistas que se agrupaban en ese grupo llamado, si no recuerdo mal, Renovación Nacional. La gente no dio pie con bola. Nada. ¿Y España? Y en España, el posfranquismo, los que reivindicaban a Franco, los que reivindicaban el franquismo como de forma acérrima, que era ese grupo llamado Alianza Popular, con Manuel Fraga Iribarne a la cabeza, no dieron pie con bola. Y el tipo tuvo que renunciar al partido y entregárselo a nuevas generaciones, y es lo que es hoy el Partido Popular. El Partido Popular. Pero eso mutó, eso no es, por eso es un error decir que eso es franquismo. No lo es. De hecho, el PP, la gran crítica, disculpa la interrupción porque es buenísimo ese punto, Daniel, la gran crítica desde sectores conservadores, por decirlo de alguna manera, del Partido Popular actual, hacia la línea que tomó con Rajoy, no la de Aznar, sino con Rajoy, es que el PP parece un partido socialdemócrata más. El PP es un partido socialdemócrata. Ojo, siendo el partido socialdemócrata tradicional de España, el PSOE, que tampoco era eso en sus inicios, el PSOE era un partido obrerista, supuestamente incluso hasta marxista y comunista en sus principios, pero ya luego el PSOE fue un partido marxista-leninista hasta que cae Franco y se da aquel gran congreso donde Felipe González establece que si el partido va a ser un partido marxista-leninista, él no hace nada allí y renuncia, y el partido, cuando Felipe González renuncia, el partido más bien decide renunciar al marxismo-leninismo para que Felipe González regresara a la Secretaría General. Pero es eso lo que tú dices, están apostando al escenario post-transición, donde se diluyen los movimientos originales, ¿no? Neomar, pero discúlpame. El pinochetismo tenía un baño de crímenes encima. Peor es que el chavismo. No, ni mejores ni peores. Tenían una rama de crímenes que eran fundamentalmente crímenes de lesa humanidad. Ejecuciones extrajudiciales, secuestros, bueno, y aparte de eso, desapariciones. No, unas cosas horribles. Aparte de eso, que yo te digo sinceramente, a mí me parece que acabar con un gobierno democráticamente electo ya es un crimen. Claro, Pinochet no mató a una buena parte de la sociedad de hambre, como está haciendo el comunismo chavista, pero eso es otro tema, ¿no? Pero perdón, revísate lo que fue el proceso final del pinochetismo y el análisis que está planteado, claro, de que el pinochetismo cae por la vía electoral porque ya el resultado económico era muy malo. Pero más allá de eso, ¿a dónde vamos? Aquí se está jugando a que el chavismo es una cosa como el peronismo. A que el chavismo es una cosa como, qué sé yo, sí, como el peronismo fundamentalmente. Yo creo que se está viendo con esa visión. Yo creo que están equivocados. Yo, desde mi humilde opinión, siento que están equivocados. Y yo te digo algo, yo siento, como sobreviviente del chavismo que soy, y aquí yo siento que puedo hablar con propiedad y con conocimiento de causa, que si a Daniel Lara le dicen que hay un gobierno en Venezuela donde hay elementos del chavismo, yo no vuelvo a Venezuela. Porque siento que la salvación del chavismo, y además de eso, la alianza del chavismo con los sectores con los cuales se puede aliar en la oposición, son lo suficientemente criminales como para que personas que hemos sido perseguidas por ese sistema no podamos regresar a Venezuela. En pocas palabras, si el chavismo participa de una transición, esa es la señal de que en Venezuela no ha regresado a la democracia.
Eso Pero es lo ¿sabes qué que ocurre? yo creo. Sí, es verdad, es verdad. Pero ¿sabes qué ocurre? Que todo apunta hacia allá, Daniel. A Bueno, mí todo me... por eso, querido amigo, que yo estoy aprendiendo tanto alemán, por eso es que voy a seguir estudiando más alemán, por eso es que me voy a poner a hacer cada vez más actividades aquí, por eso es que voy a pensar en todas las cosas bonitas que hay aquí en Alemania y aquí en Europa, porque yo sinceramente te lo digo con el corazón en la mano, que yo veo lejos, muy lejos, la recuperación de la democracia en Venezuela, aunque estoy seguro de una cosa también. Ujú. Yo estoy casi seguro de que va a ser imposible que a Venezuela retorne la libertad. ¿Y tú sabes por qué? Yo se lo escuché una vez y vuelvo a recomendar ese documental. Véanlo, está en YouTube y disculpa que haga propaganda de otro canal a tu, en tu canal. Es un documental No, que es un documental que se llama Guerrilleros al Poder. Está en YouTube, Guerrilleros al Poder. En ese documental se habla de cómo los guerrilleros llegaron al poder en Venezuela, Teodoro Pecos y esta gente y tal, pero habla del origen de la lucha contra Pérez Jiménez. Y entrevistaron a un militar retirado perejimenista. Y él dice estas palabras cortas, dice, yo estaba seguro que íbamos a caer en algún momento. Por una razón sencilla, porque la gente se cansa. La gente se cansa inclusive del bienestar. Eso a mí nunca se me olvidó. La gente se cansa inclusive del bienestar. Y si la gente se cansa del bienestar, no se va a cansar del malestar. Yo estoy convencido que sí. Ahora, lo que yo temo, dentro de todo esto, Neomar, y también lo digo sinceramente, lo que yo temo es que Venezuela deje de existir como unidad territorial. Cosa que se ha manejado inclusive en medio de esta crisis. No nos olvidemos. Aquí se ha hablado dentro de todas las locuras, de que, bueno, que el chavismo se quede con una parte del país y la oposición se quede con otra. Aquí se ha hablado de que se han planteado locuras como de que haya elecciones con candidatos únicos, que entonces en una mesa de negociación aquí se diga, bueno, de los 24 estados, 12 para el chavismo, 12 para la oposición con candidatos únicos. O sea, aquí se han planteado una serie de locuras que de alguna manera a uno nos lleva a pensar que inclusive la existencia de Venezuela como unidad territorial está comprometida. Entonces, mira, yo no sé, yo no creo de verdad, yo no creo, para responder la pregunta que titula este episodio, la transición transición con chavistas. Puede haber una transición con chavistas, por supuesto que puede haberla. El problema es que esa transición no va a ser a la democracia. Va a ser una transición hacia lo que en alguna vez se llamó el chavismo sin Chávez, a un sistema híbrido, donde van a estar agrupados fundamentalmente alrededor de lo único que se pueden agrupar personajes dentro del ecosistema de la política rentista venezolana, que es alrededor del reparto de la renta. Y no hay más nada, creo yo. Bueno, yo creo que lo que estamos comentando, la solución que diseña de Estados Unidos, ya vamos a ir despidiendo el episodio, va más encaminada a eso, lamentablemente es a eso, en una situación... Pero tú ¿cómo respondes la pregunta? ¿Tú crees en una transición con el chavismo? Creo que estamos irrevocablemente destinados a que eso pase. Te lo digo sinceramente. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera es que es con el chavismo. Es que me puedo reformular el título de la pregunta o la parte de la pregunta. Es transición con militares. Es irrevocable, Daniel. No hay manera de que esto pase. La única manera de que eso no pase así es si, como buena parte de los venezolanos creíamos, se producía, no por vía interna, porque nunca vi los elementos materiales o logísticos para que eso se diera, pero por vía externa, una amenaza real que disuadiera a los militares usurpadores venezolanos que estaban metidos en actos ilícitos, que se retiraran de uno, de la política, y dos, del apoyo a Maduro o de la sustentación de este régimen criminal. Como eso no se ha producido, bueno, y si eso se produce, ya la película es otra, pero como eso no se ha producido, me quedo en esta línea de análisis. Esta línea de análisis me permite ver que lo que está jugando Estados Unidos es que haya un interregno, 1, 2 años, no sé cuánto, ojalá que sea muy poco tiempo. Y yo creo que eventualmente va a pasar, Daniel, porque, o sea, si tú te vas con este análisis, con el diagnóstico de que los actores de sustentación son los militares, con ellos van a tener que llegar a algún acuerdo, y los Estados Unidos son lo que está persiguiendo. No se dio el 30 de abril, pero bueno, vendrá luego. Y ojo, esto no es bueno, esto es muy peligroso, esto es muy delicado. Pero lo que creo que va a ocurrir es que se va a llegar a un avenimiento con algún sector militar
y se va a llegar, creo que en una junta, porque ya las juntas en el siglo XXI no se ven, pero se va a llegar a un gobierno presidido por un civil potable para algún sector del chavismo y potable para la mayoría de los sectores de la oposición, y ese puede ser Juan Guaidó, ¿por qué no? Pero no es, ojo, no está dado de que sea Juan Guaidó, puede ser otro, que es lo que no ha contemplado mucha gente. No sé precisamente. Y ese interregno, Daniel, lleve a un escenario, disculpa ya con lo que tú estabas diciendo, que ocurra lo que ocurrió en Argentina, lo que ocurrió en España, más en la Argentina, ¿oíste? Lo de Perón, que el chavismo se disgregue lo que quede del chavismo se disgregue en determinados movimientos políticos y luego, bueno, esos participen en una elección, esos movimientos, porque no van a poder mantenerse unidos una vez que salgan del poder como tal, no van a poder mantenerse unidos y esos movimientos compitan y pierdan el poder democráticamente ya en una elección y tal, y luego es que el problema a resolver no es ese, Daniel, no es el chavismo, el problema son los militares, pana. Luego los militares van a permitir ese es el paso 2, de que haya una elección donde gobierne ya un civil, tal. Ese es el problema que no ha logrado atajar Estados Unidos. Y está buscando atajarlo a través de esta metodología, de que, bueno, te brindamos cuotas de impunidad, no son suficientes, tenemos que darte cuotas de poder para que tú participes en una transición. Yo no veo otro camino, te lo digo. No lo veo porque el actor de poder son los militares. Entonces tú tienes que llegar a algún acuerdo con ellos. Y ojo, yo no estoy diciendo que eso sea lo deseable, porque lo deseable para mí es que no estén. Ojo, lo deseable para mí es como dice María Corina. Lo deseable para mí es, mira, transición no es transacción. Y criminales a la cárcel y el peso de la ley. Claro, es que ese es mi escenario ideal y por eso yo apoyo a María Corina, tanto como la apoyo. Pero es que eso no es un escenario real, Daniel. Ese escenario no existe en el papel. Y o sea, no o sea, que tú estás apoyando escenarios irreales a conciencia. Porque es lo que yo deseo. Pero una cosa es lo que yo deseo, otra cosa es la que va a ocurrir en la realidad. Lo que yo creo deseo, que eso va a pasar. Maduro va a salir del poder y va a quedar regentado el poder por un consenso entre este sector militar, que es el que realmente importa, y un sector de la oposición. Eso es lo que va a pasar. Hay dos planteamientos que se están manejando en cuanto a qué podría ocurrir con el factor militar para una transición. Y parece que son dos de las propuestas puestas sobre la mesa por uno de los principales aliados de Juan Guaidó en este proceso. Sobre esas dos propuestas puestas sobre la mesa como solución al conflicto en Venezuela, vamos a hablar en la ñapa. Si usted quiere ver la ñapa, usted tiene que suscribirse a mi Patreon, porque la ñapa es un contenido exclusivo para los suscriptores a mi Patreon. Vaya a Patreon, se escribe Patreon. Nos hicieron unos subtítulos muy buenos, todavía no sé si los he podido usar. Si usted está viendo los subtítulos en este momento es porque aprendí a usarlos. Si no los está viendo, bueno, lo siento. Es lo que hay. No, yo me voy a comprar una cartelera, una cartulina. No, de la guinda. Patreon.com de Lara F. Cuando usted se suscribe allí, tiene acceso exclusivo, como en el plan Patreonero Full, tiene acceso exclusivo a la ñapa. Sobre esto que he hablado, sobre las dos soluciones que está planteando uno de los principales aliados de Juan Guaidó, con el factor militar de por medio, vamos a hablar en la ñapa. Pero se acabó este programa por hoy, Neomar Hernández. Se acabó el episodio 4, se nos fue rápido el episodio 4, pero como tú estás hablando de Patreon, yo también voy a hacer mi cuña y yo acabo de abrir mi cuenta en Patreon, Daniel. Te voy a hacer competencia, una competencia como dice, competencia sana. No, acabamos de comenzar con Patreon. El usuario mío es mi nombre. Creo que el usuario, bueno, lo dejo también en la descripción del video. Creo que es Patreon / debe ser Neomar Hernández, todo pegado. O no, creo que es Neomar Hernández, todo pegado. Ni lo sé porque lo acabo de abrir hace horas. Entonces, nada, estoy allí y voy a ofrecer. Ponlo en tus redes. Ponlo en tus redes sociales para que la gente se pueda suscribir en tu Twitter. Y de alguna manera allí para adelante pueda seguir. Les explicamos que el Patreon se escribe Patreon, para que la gente que dice oye, Patreon se escribe pero se pronuncia Patreon, porque de Neomar le gusta mucho hablar inglés, que esa es una plataforma para el apoyo a los creadores de contenidos como nosotros estamos creando contenido, y para poder seguir haciendo todo esto que hacemos, lo que hace Neomar en su canal, lo que hago yo en el mío, lo que hago yo en distintos medios. Y bueno, La Rocola de la Vida esta semana se estrenó la segunda temporada.
Bueno, escuchar, ¿ya la escuchaste, Neomar Hernández, la rocola? No la he escuchado, pero la tengo guardada porque sí la voy a escuchar. No, lo que vi he visto todos los previews. Vi al Puma con el copete ese de León que tenía el Puma, cuando el Puma era un atraco en su época, ¿no? Si tú lo dices, yo no sé. No, no, yo no estoy metido, no, yo no estoy metido en esa liga, compañero, pero el tipo tenía una personalidad, o sea, el tipo se paraba así como si era Julio César, no sé, una cosa de verdad que yo digo, el Puma era un personaje. Síganme a la Rocola de la Vida, @Rocola de la Vida en las redes sociales también, para que vean todo el contenido que gracias al apoyo que nos dan en Patreon podemos nosotros adelantar. Y tienen que apoyar también a Neomar en su Patreon, porque Neomar está haciendo esas revisiones de caña. Y comprar esa caña es caro. Entonces, A mí me da risa, Daniel, antes de irnos, la gente, porque me encantan los comentarios que deja la gente, pero a mí me ponen en los comentarios, me ponen, oye, ya probaste Glenfiddich 18 años, pero ¿tú crees que eso vale qué? O sea, para empezar, eso no se consigue en Venezuela. Y ese, no lo he probado, me encantaría. yo. Si me lo No sé lo he llegar, yo probado. lo reviso. Tú lo has probado, yo sé que sí, porque en No, Europa la cosa es distinta. no lo has probado. No, no. Entonces me dicen que si prueba Glenlimón, prueba Glenlivet, prueba, o sea, una cantidad la Gabulin, o sea, yo, pero esos son single malt, eso no se consigue aquí, hermano. Si ya compro una botella de Buchanan aquí, es una locura. Entonces, hermano, la bagallo. La bagallo con eso. Pero bueno, yo disfruto mucho esa sección. Se acabó este episodio, despide. No, nos vamos y les esperamos en el próximo fin de político. La semana que viene vendremos con el episodio 5 y ya veremos qué nos depara la semana y el fin de semana, porque el fin de semana la política no descansa. Nos vemos el próximo fin de semana y nada, a suscribirse al Patreon de Daniel, a suscribirse a mi Patreon y los que se quedan por el Patreon, vayan a ver la ñapa que les deja Daniel con esos dos escenarios de los asesores de Juan Guaidó. Hasta la próxima.